Hola, mi nombre es Rodrigo y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que estoy a punto de contarles me pasó una noche después de jugar fútbol con mis amigos. Es una historia que marcó mi vida y que hasta el día de hoy sigo sin poder explicar. Esa noche, después de un buen rato jugando fútbol en la Plaza de la Liberación, decidí quedarme un poco más platicando con mis amigos. No tenía prisa por llegar a casa. Mi mamá me había llamado para avisarme que llegaría tarde, así que aproveché para alargar la charla. Cuando el grupo empezó a despedirse, revisé la hora en mi teléfono. Eran casi las 11 de la noche. Me puse los audífonos y tomé el camino más corto a casa. El problema es que ese camino pasaba justo por el Panteón de Mezquitán, uno de los cementerios más antiguos de Guadalajara. No es que me diera miedo, había pasado por ahí un montón de veces, pero esa noche algo se sentía raro. El ambiente estaba demasiado callado, sin el sonido de los autos lejanos ni el viento entre los árboles. Me quité un audífono y fue entonces cuando lo sentí, esa sensación de que alguien me estaba observando. Mi piel se erizó. Giré la cabeza y no vi nada fuera de lo normal, solo las calles vacías y la entrada lateral del panteón, que estaba entreabierta. Respiré profundo y seguí caminando más rápido. Pero justo cuando pasé frente a la entrada, una voz salió de la oscuridad. «Ayuda, por favor», me detuve en seco. Era la voz de una mujer. Sonaba débil, como si estuviera lastimada. Giré la cabeza lentamente hacia el interior del panteón. La entrada estaba abierta de par en par. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «¿Hola?», pregunté con la voz entrecortada. Silencio. La lógica me decía que siguiera caminando, pero algo dentro de mí me obligó a dar un paso hacia adentro. Encendí la linterna de mi teléfono y di un par de pasos dentro del cementerio. «¿Hay alguien aquí?», pregunté. No hubo respuesta, pero entonces la voz volvió a sonar, esta vez más nítida, más cercana. «Ayúdame, estoy aquí». Mi respiración se volvió pesada. Escaneé el lugar con la luz de mi celular, pero no veía a nadie. Solo lápidas y mausoleos cubiertos de sombras. «¿Dónde estás?», pregunté en voz alta. «Aquí», respondió la voz, ahora casi a mi lado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. No había nadie. Fue en ese momento que sentí unas manos agarrando mis hombros con fuerza. Mi grito se escuchó por todo el panteón. Giré bruscamente y me encontré con la cara de Andrés, un amigo que me había seguido en silencio para asustarme. «No mames, casi me matas del susto», le grité con el corazón en la garganta. Él solo se reía, pero su risa se apagó cuando le conté lo que había escuchado. «Deja de jugar, güey, no hay nadie aquí». «Te juro que alguien me habló», insistí. Andrés negó con la cabeza. «Mejor vámonos». Pero en ese momento, los dos escuchamos la voz de nuevo. Esta vez no pedía ayuda, esta vez reía. Una risa baja, quebrada, que se mezclaba con el viento. Andrés me miró con los ojos abiertos de par en par. «¿Lo oíste?», susurré. Él asintió, su rostro pálido. El aire se sintió más pesado. La temperatura bajó de golpe. Algo no estaba bien. Apuntamos con las linternas hacia adelante. Y ahí, entre las lápidas, vimos una sombra alta, inmóvil, que nos observaba. El miedo nos congeló. Esa cosa no se movía, pero tampoco parecía tocando el suelo. Mis piernas temblaban y sentía un sudor frío bajando por mi espalda. Andrés me susurró: «No nos movamos». Pero yo no podía respirar. Mi cuerpo se negaba a obedecer. La silueta seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo, y entonces comenzó a avanzar. No caminaba, deslizaba sobre las tumbas, acercándose lentamente hacia nosotros. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. «¡Corre!»,
Andrés me jaló del brazo y reaccioné. Salimos corriendo sin mirar atrás, zigzagueando entre las tumbas, sintiendo cómo el aire a nuestro alrededor se volvía más denso. Y entonces escuchamos un suspiro detrás de nosotros. Me atreví a girar la cabeza y vi algo que me dejó sin aliento. Sobre una lápida alta había una mujer de cabello largo y enmarañado, con los brazos levantados hacia el cielo. Su boca se abrió en un grito silencioso y su piel estaba tan pálida que casi brillaba en la oscuridad. «No puede ser humana», nos miró. Su sonrisa era imposible, una mueca demasiado amplia para ser natural. Fue suficiente. Corrimos con todas nuestras fuerzas. No sé cómo logramos correr tan rápido, pero lo hicimos. Sentía el latido de mi corazón en los oídos y la respiración entrecortada. El cementerio parecía no tener fin. Los caminos entre las tumbas nos hacían tropezar. Detrás de nosotros, los gritos de esa cosa se intensificaban. «¡Por aquí!», gritó Andrés, señalando la cerca de la escuela. Sin dudarlo, saltamos y caímos torpemente al otro lado. Por un momento pensamos que habíamos escapado. Nos quedamos tirados en el suelo, jadeando, intentando procesar lo que acababa de pasar. Pero entonces sentimos un suspiro. Lentamente giramos la cabeza hacia la calle y ahí estaba, la mujer, fuera del cementerio. Nos miraba fijamente, sonriendo con aquella mueca imposible. «No mames», susurró Andrés. No esperamos más. Corrimos como locos hasta mi casa. Cuando llegamos, mi mamá nos vio entrar pálidos y temblando. «¿Qué les pasó?», intentamos explicarle, pero apenas podíamos formar palabras. Nos hizo sentarnos y nos sirvió té caliente. Cuando al fin logramos contarle todo, ella simplemente hizo el signo de la cruz y nos miró seria. Nunca debieron entrar a ese panteón. No pude dormir en toda la noche. Y desde entonces nunca más pasé por ese lugar. A veces, cuando todo está en silencio, todavía escucho su voz llamándome. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con Andrés, sin hablar, con la taza de té en las manos temblorosas. Mi madre nos miraba con preocupación. «Tienen que olvidarse de esto», nos dijo con voz firme. «No hablen de lo que vieron, no miren atrás cuando pasen por ese lugar y, sobre todo, nunca vuelvan». Asentí, pero algo dentro de mí me decía que no iba a ser tan fácil. Pasaron los días, y aunque intenté seguir con mi vida, el recuerdo de esa noche no me dejaba en paz. Al principio, pensé que todo estaba en mi cabeza, pero entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Cada noche, al acostarme, sentía que alguien me observaba desde la ventana. A veces, cuando apagaba las luces, escuchaba un susurro cerca de mi oído. «Ayúdame». Mi piel se erizaba y encendía la luz de inmediato, pero no había nadie. Traté de no pensar en eso, traté de ignorarlo, hasta que una noche, caminando por la calle con Andrés, pasamos cerca del cementerio. No entramos, ni siquiera nos acercamos. Solo íbamos por la acera de enfrente, pero entonces, en la oscuridad, la vimos. La mujer estaba parada junto a la entrada, en silencio, mirándonos. Su cabello cubría parte de su rostro, pero aún podíamos ver su sonrisa deformada. Y entonces nos habló, pero esta vez no pedía ayuda. Esta vez nos llamó por nuestros nombres. Corrimos como nunca en nuestras vidas. Desde esa noche he tratado de olvidar lo que pasó. He intentado convencerme de que todo fue una alucinación, un mal sueño. Pero en el fondo sé que no lo fue, porque todavía, en las noches más silenciosas, sigo escuchando su voz. Si te gustó esta historia, suscríbete a Cuentos Sombrios y deja tu like. Pero recuerda, si alguna vez escuchas una voz pidiendo ayuda desde un panteón, no respondas.
Me llamo Camila y lo que voy a contar pasó hace algunos años en Guanajuato, en un pueblo cerca del famoso Panteón de Santa Paula. Crecí en un hogar donde el miedo era parte de la rutina. Mi papá siempre llegaba borracho del mercado y desquitaba su enojo con mi mamá. Ella nos escondía en la casa de mi abuela para que no viéramos lo que pasaba, pero los gritos atravesaban las paredes. Ambos murieron hace tiempo, pero a veces me despierto con el eco de esas noches en mi cabeza. Hay cosas que uno no olvida, por más que lo intente. Con los años, la vida siguió su curso y conocí a Julián, un hombre trabajador que se ganaba la vida en las minas. Nos casamos y nos fuimos a vivir juntos a una casita en las afueras del pueblo, no muy lejos del arroyo. Pensé que al fin había dejado atrás todo lo malo, pero me equivoqué. Apenas llevábamos 2 años de casados cuando conocí a Dolores, una mujer ya mayor que vivía unas calles más abajo. Era de esas personas que siempre andan por ahí, metiéndose en todo, pero con una sonrisa amable que te hace confiar. La primera vez que llegó a mi casa, traía un pan y un poco de café. Me cayó bien, platicamos por horas y me contó historias del pueblo, de cosas que la gente prefería no hablar. Aquí han pasado cosas muy feas, mija, cosas que la gente finge que no ve, dijo mientras revolvía su café con una cuchara vieja y gastada. Me dieron escalofríos, pero no quise preguntar más. A veces es mejor no saber. Poco a poco Dolores se volvió una visita frecuente. Siempre traía algo de comer o simplemente venía a platicar. Me gustaba su compañía, hasta el día que me preguntó si confiaba en mi esposo. Claro que sí, le respondí sin dudar. Entonces, sin decir nada más, sacó una bolsita de tela oscura y me la puso en la mano. Dentro había tierra húmeda, un pedazo de hueso y una piedra negra. «Ponla debajo de la almohada de Julián», me dijo con voz baja, casi en un susurro. La miré confundida. «¿Para qué es?» «Solo hazlo, mija, te va a servir». No me dio más explicaciones y se fue. Y yo, como una estúpida, lo hice. Los primeros días no pasó nada raro, pero luego empecé a notar que Julián estaba diferente. Se veía pálido, tenía los ojos hundidos y casi no hablaba. Una noche despertó gritando y sudando frío. «¿Qué tienes?», le pregunté asustada. «Escucho voces», susurró con la mirada perdida. «Hay alguien afuera». Corrí a la ventana y miré hacia el patio. Todo estaba oscuro, pero sentí que algo nos miraba. Al día siguiente lo llevé con el doctor Méndez. Después de revisarlo, me dijo que solo tenía una infección en la garganta y que debía descansar. Pero yo sabía que no era eso. Algo estaba pasando, algo que yo misma había provocado. Después de ir al doctor, regresamos a casa. Julián se acostó a dormir casi de inmediato. Estaba débil, sin energía. Yo lo miraba y sentía un remordimiento horrible. No debía haber puesto esa maldita bolsita debajo de su almohada. Algo estaba mal, lo sentía en el pecho. Esa noche me acosté a su lado, pero no pude dormir. Los perros afuera ladraban sin razón. El viento soplaba con una fuerza extraña y en la oscuridad de la habitación el aire se sentía pesado. Alrededor de las 3 de la madrugada escuché un susurro. No venía de afuera, venía dentro de la casa. Me incorporé lentamente y miré a Julián. Seguía dormido, pero tenía el rostro tenso, como si estuviera teniendo una pesadilla. Entonces lo escuché otra vez. «Camila». Mi corazón dio un brinco. Volteé hacia la puerta del cuarto que estaba entreabierta. La sala estaba completamente oscura, pero vi algo. Una sombra negra, alta y con una forma vagamente humana estaba de pie en la entrada. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Mi cuerpo se congeló. Quería gritar, pero no podía moverme. La sombra empezó a moverse, lentamente, como si flotara en el aire. Estaba entrando al cuarto y se dirigía hacia Julián. El miedo me desbloqueó y solté un grito desgarrador. «¡Julián!».
Él despertó de golpe, respirando con dificultad. ¿Qué pasa? Mi mirada fue directa hacia la sombra. Ya no estaba. Miré a todos lados, pero la habitación estaba vacía. Era como si nunca hubiera habido nada. Me sentí tonta, pero mi corazón seguía latiendo como si fuera a explotar. Julián trató de calmarme y me dijo que solo había sido una pesadilla. Pero yo sabía que no era así. Esa cosa estaba aquí. Al amanecer fui directo a buscar a Dolores. Cuando abrió la puerta, me miró con una sonrisa tranquila. «Buenos días, mija. ¿Qué chingados me diste?», espeté sin rodeos. Su expresión cambió. «¿Pasó algo?». «Mi esposo está mal. Desde que puse esa bolsa debajo de su almohada, algo lo está atormentando. Escucha voces, ve cosas. Yo también vi algo anoche». Dolores suspiró, como si esperara que eso pasara. Me hizo pasar a su casa y nos sentamos en su pequeña mesa de madera. «No quería decirte antes, porque pensé que no me ibas a creer», comenzó. «Lo que puse en la bolsa era tierra de tumbas del Panteón de Santa Paula, un fragmento de hueso y una piedra de los rituales». «¿Qué?». El asco y el horror me recorrieron el cuerpo. «Era para que Julián nunca te dejara, mija», continuó ella, como si estuviera hablando de algo sin importancia. «Para que su alma se quedara contigo para siempre». Me levanté de golpe, sintiéndome mareada. «¿Por qué hiciste eso?». «Todo en esta vida tiene un precio». No me dijo más. Salí corriendo de su casa con las piernas temblorosas. Al llegar a la mía, fui directo a la habitación. Agarré esa maldita bolsa y la arrojé al arroyo. Pero ya era tarde. Esa noche, después de tirar la bolsa al arroyo, me sentí un poco más tranquila. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Me acosté junto a Julián, quien ya estaba profundamente dormido. Pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. A eso de las 3 de la mañana, un ruido extraño me despertó. Era como un murmullo, una especie de lamento que venía de fuera de la casa. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, escuchando. Los murmullos se convirtieron en risas, lentas, ahogadas, y luego en susurros. No entendía lo que decían, pero era un idioma antiguo, incomprensible. Me atreví a mirar por la ventana, y ahí estaban, saliendo del arroyo, figuras oscuras, deformes, flotando en la neblina. Eran varias. Mujeres de vestidos largos, niños con la ropa rota, cuerpos encorvados con rostros sin ojos. Mi respiración se cortó. No podía moverme. Entonces la vi. Una niña sentada en la tierra, justo en medio del patio. Tenía un vestido amarillo, pero estaba sucio, lleno de lodo y hojas secas. No parecía notar mi presencia. Estaba jugando con la tierra, como si estuviera dibujando algo en el suelo. Mis manos sudaban. Sentí un miedo frío, paralizante. Pero lo peor fue cuando la niña levantó la cara. Sus ojos eran completamente negros. Sentí un grito atorado en mi garganta. Me eché hacia atrás tan rápido que tiré una lámpara de la mesita de noche. El estruendo despertó a Julián. «¿Qué pasa?», dijo con voz ronca. Le señalé la ventana con la mano temblorosa. Hay alguien allá afuera». Se levantó, aún medio dormido, y miró hacia afuera. La niña ya no estaba, solo el patio vacío. «Camila, no hay nadie». Pero yo la había visto. Julián me abrazó y me llevó de regreso a la cama. «Estás muy tensa, amor. Duerme un poco». Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cuando estaba cerrando los ojos, escuché unos pequeños pasos corriendo por la casa y luego un golpe seco en la sala. Mi cuerpo se congeló. Julián también lo escuchó. Nos quedamos en silencio, escuchando. De repente sentí una presencia. No quería voltear, pero algo dentro de mí sabía que no estábamos solos. Julián me tomó la mano y lentamente se levantó. Fuimos a la sala con las luces apagadas. El aire estaba helado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. De reojo,
Vi algo en el sillón, una figura, un hombre sentado, completamente inmóvil. No se veía su cara, era solo una silueta oscura. Mi estómago se hundió. ¡Julián!, susurré con la voz quebrada. Él también lo vio, pero cuando prendió la luz, no había nada, solo el sillón vacío. Nos quedamos ahí, en silencio, sin saber qué decir. Yo temblaba. Julián me abrazó con fuerza, pero sabía que él también estaba asustado. Algo había entrado en la casa y no se quería ir. Al día siguiente, Dolores apareció en la casa. ¿Cómo está tu esposo?, preguntó con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Le dije la verdad, que Julián estaba empeorando, que en la casa pasaban cosas extrañas. Dolores solo asintió. No te preocupes, mija. Al principio asustan, pero luego desaparecen. Su voz sonaba demasiado tranquila. Ahí fue cuando entendí todo. Dolores sabía lo que estaba pasando y no le importaba. ¿Qué tenía la bolsa que me diste?, le pregunté con un nudo en la garganta. Ella suspiró. Tierra del panteón, un pedazo de hueso y una piedra de ritual. Era para que él nunca te dejara, ni en esta vida ni en la otra. Sentí una náusea horrible. Dolores se había burlado de mí. Sin decirle nada más, me di la vuelta y entré a la casa. Me sentía sucia, como si esa cosa me hubiera tocado. Esa noche, cuando Julián llegó de trabajar, cenamos en silencio. Los dos sabíamos que algo estaba mal, pero lo peor aún no había llegado. Eran las 3 de la madrugada cuando algo nos despertó. Un ruido afuera, como si alguien caminara por el patio. Julián se levantó primero. Yo lo seguí, temblando. Cuando miramos por la ventana, lo vimos. Las sombras salían del arroyo. Decenas de figuras moviéndose como si estuvieran buscando algo. Pero lo peor fue la niña de vestido amarillo. Estaba sentada en el suelo jugando con la tierra. Julián encendió la luz del patio y ahí, en medio de la neblina, Dolores. Estaba parada entre las tumbas del panteón, riendo y susurrando cosas sobre el diablo. Corrimos sin mirar atrás. Sabíamos que no podíamos quedarnos en esa casa. Pasamos la noche en casa de mi tía. Al día siguiente hablamos con algunos vecinos y no éramos los únicos. Muchos habían visto las sombras. Alguien dijo que una mujer de blanco caminaba por el arroyo y desaparecía si te acercabas. Otro mencionó que había escuchado risas dentro de su casa a medianoche. Y luego, Julián murió. 2 meses después. No fue algo violento ni extraño, solo una complicación por la diabetes. Pero en el fondo, yo sabía que algo se lo llevó. Dolores desapareció después de eso. Se dice que falleció, pero nunca encontraron su cuerpo. Hay gente que jura haberla visto caminando en la colonia. Otros dicen que en la entrada del pueblo vive otra bruja. Yo solo sé una cosa. Nunca debí haber aceptado esa maldita bolsa. Buenas noches a todos los que están aquí en Cuentos Sombrios. No sé si alguna vez han trabajado en un cementerio, pero después de tantos años aquí, uno se acostumbra a la tranquilidad. O al menos eso creía. Trabajo en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Es un lugar enorme, lleno de historias y de tumbas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo. Siempre me preguntan si no me da miedo estar rodeado de muertos. La verdad, ya estoy tan acostumbrado que rara vez me asusto. Pero hubo algo que me hizo replantear todo. Hace unos meses, cuando llegué para mi turno nocturno, mi compañero Ernesto me dijo que alguien había pintado algo en una lápida. No era raro encontrar grafitis en algunas tumbas, así que no le di mucha importancia. Pero cuando fui a ver de qué se trataba, algo me dejó helado.
Era una tumba vieja, abandonada, sin flores ni ofrendas. En la lápida, alguien había dibujado una casa pequeña y una carita sonriente. Revisé el nombre en la lápida: Mateo Ramírez, 2008-2015. Un niño. Me dio tristeza ver lo descuidada que estaba la tumba. Con una escoba limpié un poco la lápida y coloqué unas flores que encontré en una tumba cercana, esperando que alguien aún lo recordara. Esa noche transcurrió tranquila, o eso pensé. Al día siguiente, regresé como siempre. Apenas inicié mi ronda, sentí la necesidad de ir a la tumba del niño. No sé por qué, pero algo me llamaba ahí. Cuando llegué, me detuve en seco. Las flores que había dejado ya no estaban. Y lo peor, había otro dibujo en la lápida. Otra casa igual a la anterior. Lo primero que pensé fue que Ernesto me estaba jugando una broma. Ya lo había hecho antes, así que decidí no darle importancia. Seguí con mi ronda y volví a la caseta de vigilancia. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, mientras tomaba café, miré por la ventana y vi algo moverse rápido entre las tumbas. Un reflejo, una sombra, no sé. Me levanté de inmediato, tomé mi linterna y salí a investigar. El cementerio estaba completamente silencioso. Caminé hasta la zona más antigua, conocida como la Senda del Silencio. Un lugar donde las tumbas parecen fundirse con la tierra misma. De pronto, sentí un escalofrío. A unos metros vi una figura pequeña, un niño de espaldas, con un suéter rojo y un gorro marrón. Tragué saliva y, con la voz más firme que pude, pregunté: «Oye, niño, ¿qué haces aquí?». No respondió. Solo siguió caminando lentamente entre las lápidas. No sé por qué, pero mi cuerpo entero temblaba. Había algo en ese niño que no se sentía normal. Di un paso hacia él y extendí mi mano para tocar su hombro, pero en el momento exacto en que mis dedos estaban por rozarlo, desapareció. No caminó, no corrió, no se escondió, simplemente se esfumó en el aire. Del susto, solté la linterna que rodó por el suelo y se apagó. Quedé en completa oscuridad. Y entonces, desde lo más profundo del cementerio, escuché un susurro, un lamento infantil. «Mamá». Mi sangre se congeló. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo lo más rápido que pude. Cuando llegué a la caseta de vigilancia, mi corazón aún latía como loco. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí intentando calmarme. Ernesto notó mi cara pálida y preguntó qué había pasado. Se lo conté todo. Pensé que se burlaría, pero su rostro se puso serio. «No eres el único que ha visto a ese niño», me dijo, bajando la voz. «Yo también lo he visto». Mi estómago se revolvió. Ernesto me contó que una noche, mientras hacía su ronda, vio al mismo niño con su suéter rojo caminando entre las tumbas. Intentó hablarle, pero el niño simplemente se alejó y desapareció frente a sus ojos. «Pensé que era mi imaginación», continuó. «Pero después de esa noche, siempre que pasaba por ahí, sentía que alguien me observaba». Decidimos averiguar más sobre la tumba de Mateo. A la mañana siguiente, antes de irnos, fuimos con don Esteban, un covejero viejo que llevaba décadas trabajando ahí. Cuando le preguntamos sobre la tumba del niño, su expresión cambió. «No deberían meterse en eso», dijo en voz baja. «Ese niño, su madre solía venir a visitarlo todos los días, pero un día dejó de venir. Nadie supo qué pasó con ella. Desde entonces, su tumba quedó abandonada». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Dicen que el niño la sigue buscando», agregó don Esteban, «que no ha podido descansar porque todavía espera a su madre». Esa noche, cuando volví al cementerio, no podía dejar de pensar en lo que nos contó. Y lo peor, tenía el presentimiento de que no sería la última vez que vería al niño. A las 2 de la mañana, durante mi ronda,
Sentí la necesidad de ir a la tumba de Mateo. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Esta vez llevé una vela y la encendí frente a su lápida. «Aquí estoy, Mateo», dije en voz baja, sin saber por qué hablaba en voz alta. «No estás solo». El viento sopló fuerte, apagando la vela de golpe. Un frío inexplicable me envolvió, y entonces escuché su voz. «Mamá». Se me heló la sangre. Me giré lentamente, y ahí estaba Mateo, parado a unos metros de mí, con su suéter rojo, su gorro marrón y sus ojos llenos de tristeza. No corría, no desaparecía, solo me miraba. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Mi garganta estaba seca, pero logré decir: «Mateo, tu mamá ya no está aquí». El niño inclinó la cabeza, como si estuviera procesando mis palabras. Entonces sonrió levemente y en un parpadeo se desvaneció en la brisa nocturna. Al día siguiente fui a su tumba una vez más. Por primera vez no había dibujos en la lápida. Solo estaban las flores que había dejado, intactas. Y en la tierra, escrita con trazos infantiles, una palabra que nunca olvidaré: gracias. Desde aquella noche, algo cambió en el cementerio. Ya no volví a ver al niño, ni Ernesto tampoco. Las sombras inquietantes, los murmullos en la oscuridad, todo eso desapareció, como si algo se hubiera liberado. Pero hubo un último detalle que me dejó pensando. Unos días después, mientras hacía mi ronda, noté algo diferente en la tumba de Mateo. Alguien había dejado un pequeño juguete junto a la lápida, un osito de peluche viejo con el suéter rojo y un gorro marrón. No supe quién lo dejó ahí. Tal vez fue su madre en alguna visita silenciosa, o tal vez fue Mateo despidiéndose de nosotros. Desde entonces, cada noche enciendo una vela en su tumba como un recordatorio de que, aunque la muerte nos separa, el amor sigue ahí. Y aunque me gustaría decir que este fue el final de todas las cosas extrañas en el cementerio, la verdad es que este lugar sigue guardando muchos secretos. Pero esa es una historia para otro día. Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contarles es algo que cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, siento escalofríos recorriendo mi espalda. Esto pasó en la Ciudad de México, una noche que parecía normal, hasta que dejó de serlo. Esa noche, como de costumbre, salí con mis amigos a Plaza Garibaldi para echar relajo. Entre risas, cervezas y anécdotas, el tiempo pasó volando. Cuando me di cuenta, ya eran casi las 2 de la mañana. Mis amigos me dijeron que tomara un taxi, pero yo, necio como siempre, decidí caminar hasta mi casa. No estaba tan lejos y además ya había hecho ese recorrido 1000 veces. Me puse mis audífonos y comencé a caminar por Avenida Constituyentes. El aire nocturno estaba fresco, pero había algo raro en el ambiente. Un silencio extraño, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegué cerca del Panteón de Dolores, sentí un escalofrío. Siempre odié esa parte del camino. Había una zona donde la lámpara nunca servía y la calle quedaba completamente oscura. A veces se veían vagabundos o borrachos, pero esta vez no había nadie. Al menos eso creía. Justo cuando iba a cruzar, vi una sombra moviéndose en la banqueta. Me detuve en seco. Pensé que tal vez era alguien esperando el transporte o una persona sin hogar. Me quité un audífono y por cortesía dije: «Buenas noches». No hubo respuesta, solo un silencio pesado. Entonces, la figura dio un paso adelante. Era una mujer bajita, envuelta en un rebozo negro y una falda larga bordada. Su rostro estaba cubierto por la tela y su voz sonó débil, casi un susurro cuando dijo: «Joven,
¿Me puede ayudar a llegar a mi casa? Se me hizo raro. Su voz era demasiado lenta, como si cada palabra le costara esfuerzo. A pesar de lo extraño de la situación, sentí lástima. Así que respiré hondo y le respondí: claro, ¿hacia dónde va? Cerca de donde tú vives. No sé por qué, pero la manera en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Y ahí, sin saberlo, sellé mi destino. Empezamos a caminar juntos, yo un poco incómodo, pero tratando de ignorar la sensación de malestar que crecía dentro de mí. La señora caminaba muy lento, como si le costara trabajo cada paso. Así que, sin pensarlo mucho, le ofrecí mi brazo para sostenerse. Ahí fue cuando sentí algo que me erizó la piel. Su brazo era demasiado delgado. La piel se sentía fría y frágil, casi como si solo hubiera hueso debajo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero traté de no darle importancia. Tal vez solo era una anciana muy delgada, pensé. Para calmar mi incomodidad, traté de hacer conversación. Le pregunté su nombre, pero ella solo sonrió bajo su rebozo y dijo: hace mucho que nadie me pregunta eso. Su respuesta me sacó de onda, pero no dije nada. Después empezó a contarme que vivía sola, que su hijo menor se había ido a Estados Unidos hace muchos años y que nunca volvió. Dijo que ya ni recordaba cuántos años tenía. ¿Pero sí recuerda en qué año nació?, pregunté medio en broma. La anciana se quedó callada por un momento, demasiado. No lo recuerdo. Hace mucho tiempo. Esa respuesta me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien con esa mujer. Seguimos caminando en silencio por un rato. Algo en el ambiente se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Yo ya no sabía si seguir con ella o buscar una excusa para irme. Y justo cuando estaba pensando en decirle que debía tomar otro camino, la anciana se detuvo en seco. Ya estamos cerca de mi casa, dijo. Miré alrededor y mi corazón dio un vuelco. Estábamos frente a la entrada del cementerio. La miré confundido. ¿Su casa? ¿Aquí?, pregunté, sintiendo cómo el miedo me subía por el pecho. Ella levantó lentamente un brazo y señaló la reja oscura del panteón. Sí, aquí vivo. En ese momento, la lámpara del poste parpadeó y se apagó por completo. El miedo que había estado conteniendo explotó dentro de mí. Mi cuerpo entero se erizó y sentí un frío inexplicable. Y entonces algo aún más horrible sucedió. La mano de la anciana, la misma que yo había sostenido, empezó a sentirse diferente, más pesada, más fuerte, como si estuviera cambiando de forma. Sin pensarlo dos veces, solté su brazo de inmediato y dije: voy a sacar la linterna de mi teléfono. Abrí mi mochila con manos temblorosas y busqué desesperadamente el celular. Cuando encendí la luz y apunté hacia ella, mi sangre se heló. La luz de mi celular iluminó su rostro y lo que vi me dejó paralizado. La piel de la anciana estaba pegada a los huesos, como si no tuviera carne debajo. Sus ojos eran dos cuencas hundidas. Su boca tenía los labios resecos y agrietados, dejando al descubierto unos dientes oscuros y podridos. Ya no parecía una anciana frágil, parecía un cadáver caminando. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a explotar el pecho. Ella levantó lentamente el brazo y en su mano huesuda sostenía una lámpara antigua, oxidada y cubierta de polvo. Con una sonrisa grotesca, inclinó la cabeza y me hizo una invitación escalofriante. «Ven, muchacho, ya llegamos a casa», y señaló el cementerio con su lámpara. Quise gritar, pero el terror me paralizó. Mis piernas no respondían. Ella se quitó el rebozo con una lentitud macabra, dejando al descubierto su rostro marchito y su cabeza casi calva, con mechones de cabello ralo pegados al cráneo. Y entonces comenzó a reírse. Una risa perturbadora, aguda y llena de maldad.
El poste de luz parpadeó de nuevo y, en un instante, desapareció. No sé cómo encontré la fuerza para correr, pero lo hice. Salí disparado sin mirar atrás, con el pecho apretado y el miedo haciéndome tropezar con mis propios pies. Sentía que algo me perseguía, pero no me atreví a voltear. Corrí y corrí hasta que llegué a mi casa. Cuando entré, cerré la puerta con seguro y me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Mi madre y mi abuela me vieron pálido, con los ojos abiertos como platos, y me preguntaron qué me pasaba. Intentando no tartamudear, les conté todo. Mi abuela se quedó en silencio absoluto y luego murmuró algo en náhuatl. Mi madre me miró con una mezcla de miedo y enojo. ¿Qué te dije de andar caminando solo a esas horas? No sabes lo que anda suelto por las noches. Mi abuela se levantó lentamente y fue por una vela blanca. Ponla en la ventana y rézale a Dios, me dijo con voz seria. Si era lo que creo que era, debes mostrar respeto. ¿Qué era? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mi abuela suspiró. Dicen que en el panteón a veces se aparece una mujer vestida de negro pidiendo ayuda para llegar a su casa, pero su casa no es en este mundo. Muchos la han visto, pero no todos regresan. Mi cuerpo se estremeció. Desde aquella noche nunca volví a caminar solo por ese camino. Y lo peor es que de vez en cuando el viento sopla fuerte en la madrugada, escucho un susurro llamando mi nombre. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de terror, suscríbete a Cuentos Sombrios y deja tu like. Así nos ayudas a seguir contando más historias escalofriantes. ¿Te atreverías a caminar solo por la noche después de esto? A veces la vida da giros que nunca imaginamos. Nunca pensé que terminaría trabajando en un cementerio, pero aquí estoy. Hace 2 años, cuando mi esposo Javier falleció, sentí que mi mundo se venía abajo. 35 años juntos y de la noche a la mañana me quedé sola. Al principio iba a su tumba todos los días. Llevaba flores frescas, limpiaba la lápida y quitaba las hojas secas que dejaba el viento. Era mi forma de seguir sintiéndolo cerca. Con el tiempo, fui arreglando su tumba mejor. Coloqué una pequeña banca de madera pintada de blanco para no lastimarme las rodillas cuando me quedaba horas ahí. Hice hasta una mesita para las flores y las veladoras. Pronto, la gente del pueblo empezó a notar lo bien cuidada que estaba la tumba de Javier. Un día, una vecina se acercó. Su papá llevaba años enterrado ahí, pero ella casi no tenía tiempo de visitarlo. Me preguntó si podía limpiar su tumba también, y claro, le dije que sí. Esa tarde, me fui a casa con un billete doblado en el bolsillo. No era mucho, pero era suficiente para comprar más flores para Javier. Así empezó todo. Al poco tiempo, más personas comenzaron a pedirme ayuda. Algunos querían que limpiara tumbas de familiares que llevaban años sin visitas, con los nombres casi borrados por el tiempo. Otros, tumbas nuevas, de mármol brillante, que reflejaban un dolor reciente. No importaba la antigüedad del sepulcro. Yo los trataba a todos con el mismo cuidado, porque sabía lo importante que era para quienes quedaban vivos. Lo que nunca imaginé es que entre tantas tumbas habría una que nunca debí tocar. La tarde en que apareció aquel hombre, el cielo estaba cubierto de nubes. Me encontraba limpiando una tumba cuando sentí que alguien me observaba. Era un hombre alto, de traje negro y rostro inexpresivo. Se acercó con pasos lentos y sin saludar. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un sobre grueso. ¿Usted es la que cuida las tumbas?, preguntó con voz tranquila, pero firme. Asentí. Quiero que cuide una en especial, siempre limpia, siempre con flores frescas. Me entregó el sobre sin decir el nombre del difunto. Cuando pregunté de quién se trataba,
Solo señaló con la cabeza hacia un rincón apartado del cementerio. Ahí, entre las tumbas más viejas y descuidadas, estaba la sepultura de Alonso Santamaría. Sentí un escalofrío al ver la lápida. No tenía flores ni veladoras, solo una piedra gris cubierta de musgo y tierra seca. Que nunca le falten flores, repitió el hombre antes de girarse y marcharse sin despedirse. Esperé a que se fuera para abrir el sobre. Lo que vi me dejó sin aliento. Era demasiado dinero, mucho más de lo que cualquier persona pagaría por limpiar una tumba. Por un momento pensé en rechazar el trabajo, pero el dinero era bueno, y después de todo solo era una tumba más. ¿Qué podía salir mal? No tenía idea de lo que estaba por venir. Desde el primer día que puse un pie en la tumba de Alonso Santamaría, supe que había algo raro en ese lugar. El aire se sentía más denso, como si pesara en los pulmones. A diferencia de otras tumbas que había limpiado, esta parecía devorar la luz. La piedra del mausoleo era opaca y el nombre de Alonso apenas se distinguía bajo una capa de suciedad y musgo. Me arrodillé para empezar a limpiar. Quité las hojas secas, froté la lápida con un trapo húmedo y coloqué un ramo de flores frescas. Me aseguré de que todo quedara impecable, pero cuando estaba por irme, algo me hizo detener. Un frío inexplicable recorrió mi espalda. Era pleno mediodía y el sol quemaba fuerte, pero yo tenía la piel erizada. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica, pero el cementerio estaba vacío. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Sacudí la cabeza y me apresuré a salir de ahí. Pero antes de alejarme, me giré una última vez hacia la tumba. Las flores que acababa de dejar estaban marchitas. Esa noche dormí inquieta. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba. Apenas cerraba los ojos, tenía el mismo sueño. Una mujer de cabello largo y desordenado, vestida de blanco, me miraba desde un rincón oscuro. Su rostro era borroso, pero sus ojos estaban llenos de algo que no entendía. No era furia ni tristeza, era miedo. Intenté hablarle en el sueño, pero antes de que pudiera decir una palabra, la mujer desaparecía en la oscuridad. Desperté con el corazón latiendo fuerte. Miré alrededor de mi habitación. Todo parecía normal, pero había algo en el aire. Una pesadez, una sensación de que no estaba sola. Al día siguiente volví al cementerio. Caminé directo a la tumba de Alonso. Para mi sorpresa, las flores marchitas ya no estaban. No había viento suficiente para llevárselas. Nadie más cuidaba ese rincón del cementerio. Me quedé parada frente a la tumba, sintiendo esa misma incomodidad del día anterior. Y entonces, sin que hubiera una brisa, la vela que había encendido la última vez se apagó de golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez debí haber dejado esa tumba en paz desde el principio. Después de aquella noche todo empeoró. Las pesadillas se volvieron más intensas. En mis sueños, la mujer vestida de blanco ya no solo me miraba, ahora se acercaba, murmurando palabras ininteligibles. Sus manos huesudas intentaban tocarme y cada vez que lo hacía, un frío insoportable recorría mi cuerpo. Pero lo peor no eran los sueños. Una madrugada, el sonido de 3 golpes secos en la puerta me despertó. Miré el reloj. 3:33 AM. Me levanté con el corazón en un puño. Caminé lentamente hasta la puerta y miré por la ventana. La calle estaba vacía. Mi estómago se revolvió. Sabía que no era mi imaginación. Lo había escuchado con claridad. Entonces, algo aún más aterrador sucedió. Desde la oscuridad de mi sala se escuchó un susurro, bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. No me dejes. Me congelé en el lugar. Di un paso hacia atrás, sintiendo el sudor frío en mi espalda. Me giré lentamente hacia la sala.
La poca luz que entraba por la ventana iluminaba una figura oscura en un rincón. No tenía rostro, pero su silueta se distinguía perfectamente en la penumbra. Mi respiración se entrecortó. No podía moverme, y entonces la figura avanzó hacia mí. No recuerdo cómo, pero logré moverme. Corrí, me encerré en mi cuarto y recé con todas mis fuerzas. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando el sol comenzó a salir, la sensación de opresión en mi casa desapareció. Ese mismo día fui con Madre Consuelo, la monja del pueblo, la única persona en la que confiaba para algo así. Cuando le conté lo que estaba pasando, su expresión se endureció. Ese hombre, Alonso Santamaría, su alma está atrapada, susurró con preocupación. No puede descansar. Lo que sea que haya hecho en vida, lo sigue arrastrando incluso después de muerto. Me dio un frasco con agua bendita y un rosario. Tienes que cerrar esto. Ve al cementerio y háblale directamente. Dile que se vaya, que su tiempo aquí ha terminado. No quería hacerlo, no quería volver a esa tumba, pero sabía que no tenía opción. Esa noche, cuando el cementerio estaba en completo silencio, me arrodillé frente a la tumba de Alonso y coloqué las últimas flores. Encendí una vela y con la voz temblorosa hablé. No puedo seguir aquí, no puedo seguir cuidando este lugar. Vete en paz, tu tiempo ya terminó. El viento sopló con fuerza, la llama de la vela parpadeó. Y entonces, por primera vez desde que empecé ese trabajo, sentí un alivio en el aire. La opresión en mi pecho desapareció. Era como si alguien hubiera soltado un peso que llevaba cargando por años. Pero antes de irme, vi algo que me heló la sangre. La sombra de la mujer de mis sueños estaba detrás de la tumba. Pero esta vez no me miraba a mí. Miraba hacia abajo, hacia la lápida, y estaba sonriendo. Pasaron semanas y dejé de cuidar la tumba de Alonso. Poco a poco, las noches volvieron a ser tranquilas. Las pesadillas desaparecieron. Mi casa dejó de sentirse pesada. Una tarde, mientras visitaba la tumba de mi esposo, el sepulturero Samuel se acercó. Vi que ya no limpias esa tumba, dijo en voz baja. Asentí. Ya no era mi lugar estar ahí. Samuel miró en dirección a la tumba de Alonso. A veces, en los turnos de noche, todavía veo algo moviéndose cerca, una sombra alta, tambaleante. Mi piel se erizó. Samuel suspiró como si hubiera llegado a la misma conclusión que yo. Algunas almas no buscan descanso, solo buscan seguir aquí. Y en el fondo, supe que él tenía razón, porque desde ese día, cada vez que pasaba por el cementerio, sentía que alguien seguía observándome.